Y ahora sí, vámonos a cadera, ¿vale? Ya aquí en cadera ya es segundo parcial, ¿eh? De cadera a extremidad inferior, toda extremidad inferior va a ser segundo parcial. Toda extremidad inferior. Eso significa que pues ya vamos a empezar a hablar de cadera, rodilla, tobillo, pie y bóveda plantar. Vamos a retomar los temas de bóveda plantar más adelante, pero ya, ya metiéndonos aquí, ¿vale? Entonces ya quedamos que la pelvis ósea, no ósea, ósea. La pelvis ósea va a ser el puente entre la columna y la extremidad inferior, ¿va? Entonces, aquí en la extremidad inferior, pues tenemos que ver cómo está conformado el tren inferior. Tren superior, pues como tal, miembro superior, tren inferior, toda la extremidad inferior. Aquí, pues vamos a ver que la extremidad inferior está formada por el fémur, la patela, la tibia, el peroné, los huesos de el tarso, los metatarsos y las falanges. Ahí está la secuencia. Fémur, rótula o patela, tibia, peroné, tarso, metatarsos y falanges. ¿Ok? Así está conformado el esqueleto de la extremidad inferior. Aquí miren. ¿Qué articulaciones conforman el tren inferior? Articulación coxofemoral, que es la articulación entre el hueso coxal y el fémur. Articulación patelofemoral, que es entre la patela y el fémur, y la articulación femorotibial, que es entre el fémur y la tibia, lo que da paso a la rodilla. Y acá, en el tobillo, la articulación subastracalina, articulación tibio peroné astracalina o mortaja, que es la articulación entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Y lo vamos a tener acá en el pie a la articulación, digo, en el tobillo, el talón, perdón, subastracalina o astragalo-calcánea. Y luego acá, la articulación intermetatarsiana,
intermetatarsiana y la articulación metatarso-lángica y ya al final las articulaciones interfalángicas. Profe, disculpe, Sí, ¿me podría repetir sobre qué hueso está conformada cada una de las articulaciones? Es que no alcancé a notarlos. ok, fíjese aquí. El nombre de la articulación nos da los huesos. Articulación coxofemoral entre el hueso coxal y el fémur, ¿sabes? Coxofemoral. Articulación patelofemoral, o sea, entre la patela o la rótula y el fémur. Y luego la articulación femorotibial entre el fémur y la tibia. ¿Va? Y luego articulación tibio-peroneo astragalina, o sea, tibio-peroné y astrágalo. Aquí mero, o también conocida como la mortal. La articulación subastragalina o astrágalo-calcánea, que es entre el astrágalo y el calcáneo. Aquí está mal, esa articulación intertarsiana. Intertarsiana, o sea, entre los huesos del tarso. Aquí. Y luego, articulación metatarso-falángica entre los metatarsos y las falanges, y la articulación interfalángica, pues entre las falanges. ¿Va? Entonces son hueso coxal, aquí lo voy a poner aquí, hueso coxal, fémur, patela o rótula, tibia, peroné, los huesos del tarso, que son astrágalo, calcáneo, cuboides, escafoides y las tres cuñas, los 5 metatarsos y sus falanges. Articulación coxofemoral, ahí está. ¿Va? Ahora, en miembro superior, la raíz de los movimientos del miembro superior es el, el hombro, ¿vale? O la cintura escapular. Ahora espérame, porque están moviendo los cables. Entonces, aquí abajo, la raíz de todos los movimientos de la extremidad inferior es la articulación coxofemoral. De todos los movimientos de miembro inferior, articulación coxofemoral. Aquí mero. De aquí parten todos. ¿Va? De aquí parte la locomoción de la extremidad inferior, de la cadera. Entonces, la articulación coxofemoral también puede ser conocida como la articulación de la cadera. ¿Vale? La aquí.
La cadera, y aquí propiamente hablando de la cadera, va a ser una articulación sinovial que es una diartrosis en anartrosis. ¿Por qué? Porque diartrosis o sinovial, porque tiene todos los componentes de las articulaciones sinoviales. Y es una articulación tipo esferoidea, por eso es en artrosis. Ahí. Al ser una articulación, en enartrosis o una articulación de tipo esferoidea, la articulación de la cadera o la articulación coxofemoral se va a mover en los 3 planos y en los 3 ejes. Plano coronal, eje antero-posterior, plano sagital, eje transverso y plano coronal, plano transversal, eje longitudinal. Profe, eran o sea, como se mueven los 3 planos y los 3 ejes, los movimientos eran tridimensionales. Ajá. Así se le decía, ¿verdad? ¿Okay? Ok. Movimiento tridimensional, que también va a que la suma de los movimientos de flexión, extensión, rotación interna, externa y AB de ADD van a dar la circunducción. Profe, ¿pudiera volver a repetir los planos, por favor? Sí. Plano coronal, eje AP, plano sagital, eje transverso, plano transversal, eje longitudinal. Ahí está plano sagital, plano transversal, plano anteroposterior, plano coronal. Ahí está plano coronal, plano transverso, plano coronal, plano sagital. 3 planos, 3 ejes. Pues recuerda, la suma de los 3 movimientos, de los movimientos fisiológicos, es la circunducción, ¿sale? Y esta sí es una circunducción fisiológica. Ahora, el fémur. Bueno, antes del fémur, el hueso coxal o ahí sí. El anillo pélvico va a influir bastante en la disposición de los huesos femorales. Va a haber diferencias muy significativas entre la cadera de la mujer y la cadera del hombre, y eso va a ser propiamente dicho o estructurado por la forma de la pelvis. Profe, ¿puede repetir lo que dijo antes de lo de la pelvis de hombres y mujeres, por favor? Que la disposición de la cadera, Ajá. la disposición
posición de la cadera estará condicionada a la configuración de la pelvis ósea entre mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos aquí para dar un repasito. Aquí, pues la pelvis, como ya lo veían en la actividad, la pelvis de los hombres es más estrecha, más gruesa y más pesada, y tiene un anillo menor al de los hombres. Y la posición de los acetábulos es distinta por el ángulo infrapúbico. ¿Va? Y la de las mujeres, las crestas ilíacas van a ser más, las crestas van a estar más dispuestas hacia el lateral, el saco más hacia posterior junto con el coxis, va a ser más laxa, va a tener mayor diámetro en la fosa pélvica y el ángulo infrapúbico va a ser mayor, lo que va a hacer que la pelvis tenga una mayor disposición hacia el lateral, mientras que la del hombre va a estar más hacia el caudal. ¿Ah? Y aquí, por ejemplo, ya hemos visto que van a estar condicionadas para el embarazo, pero aquí, por esta disposición de la pelvis, el fémur del hombre va a estar dispuesto a 45 grados, mientras la pelvis, el fémur de la mujer va a estar dispuesto más hacia los 60 grados, lo que va a hacer que sea más ancho aquí. Y por la laxitud de los ligamentos y del tejido conectivo que es dado por el colágeno en las mujeres, la cadera como tal va a ser más laxa y va a tener una mayor tendencia a las luxaciones de cadera. Profe, eso de que es más laxa también Se le fue el audio. ¿Se le fue el audio a ella o a mí? Se le fue el audio, Fer. ¿Me decía? ¿Ya me Creo que oye? no, profe, Ya. creo que termina usted. Ah. fue usted, profe. Es que todos me oían, pero usted no. Creo que soy yo. Sí. Le preguntaba que si, es que ahorita comentaba que la cadera de la mujer suele ser más laxa que la de los hombres. Mi pregunta era si eso tiene que ver con la característica fisiológica para el parto. Sí, también. Ah, O sea, ok. acuérdate que la configuración de la pelvis Ajá, es más hacia el parto, ¿va? sí. Entonces, como tiene una configuración distinta a la del hombre y tiene, fisiológicamente hablando, tiene otras propiedades que la hacen más laxa, eso la predispone a que a la cadera de la mujer pueda luxarse más fácilmente. ¿Va? Y la cadera de los hombres, bueno, dijo que el arco
intrapúbico, sí, es infrapúbico, es ahí abajito, ¿verdad? Ey, es más angosta en los hombres que en las de las mujeres. Ajá, pero se pudiera decir que están como, o sea, la de los hombres está más angosta, pero más hacia arriba, y la de la mujer es más hacia abajo, pero más hacia los lados, ¿no? Ajá. Ah, ok. Sí, justamente eso. ¿Y por qué? Por la anchura de los isquiones. Por la anchura de los isquiones, por la anchura de los huesos ilíacos y la amplitud que hace el pubis, pues, la hace más abierta. Entonces, más grande. Ok. El fémur. Antes de esto. Me voy acá. Pues, ahí está. Fíjate. Aquí, la columna. ¿Te acuerdas que te dije que recibía la fuerza de la gravedad en un eje axial hacia descendente, ¿verdad? La extremidad inferior o todo el tren inferior va a hacer lo contrario. Lo que va a hacer es, con rojo, lo que va a hacer es transmitir una carga ascendente de esta manera. Desde los pies hasta la cadera. Entonces esto va a ser una fuerza de gravedad y esto va a ser una fuerza de carga. Entonces, quien te carga te quiere, pero en este caso quien te carga es la cadera y toda la extremidad inferior. Entonces, el tren inferior transmite la fuerza de carga ascendente hacia la cadera para mantener la locomoción y aquí. Entonces, la columna transmite la carga a la pelvis, la fuerza de gravedad a la pelvis. La extremidad inferior del fémur a la cadera transmite la fuerza de carga. Aquí. Por eso, como hablaban en el foro, como hablaban los exponentes, muchas de las lesiones de la columna lumbosacra o lumbopélvica se dan por problemas de locomoción, de postura y de base de sustentación. Entonces, lo que pase acá abajo va a afectar aquí arriba. Ya lo hemos visto mucho tiempo y muchas veces. Entonces, cerramos.
Vamos a hablar un poco del fémur, el hueso femoral. Este hueso, pues como todo hueso largo, va a estar dispuesto en 3/3. Tercio proximal, tercio medio y tercio distal, ¿verdad? Va a tener 2 cabezas o 2 epífisis, va a tener una diáfisis. Y la epífisis proximal o la cabeza femoral, que va a ser esta, va a tener la cabeza, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. ¿Vale? Ahorita vamos a hablar de las porciones anatómicas específicas. ¿Por qué se considera que esta articulación es una artrosis? ¿O por qué se considera que este es el mejor ejemplo de una articulación esférica? Porque la cabeza del fémur tiene 3/4 partes de esfera en relación a lo que es el húmero. Acá arriba. Ve, acá el húmero no tiene esa forma esférica, más bien es como la mitad de un cuerpo esférico, el húmero. Profe, Eu, y esa como diferencia entre el hueso del fémur y, bueno, entre la cabeza femoral y la cabeza humeral, tiene que ver con que, bueno, yo siento, la verdad no he investigado, que es más común las luxaciones de hombro que de cadera. ¿Será por eso? Porque hay como menor... pues sí, o sea, como la cabeza del húmero es más pequeña, pues yo siento que ha de ser más fácil que se salga a comparación de la cadera que está como más anclada, o no sé si no tenga nada que ver y yo me estoy imaginando cosas. pues efectivamente tiene mucho que ver, ya que esa configuración, que es muy característica del húmero con relación al fémur, hace que sea más sencillo que se luxe el hombro a que se luxe la cadera. Igual se luxa, pero es más estable la articulación de la cadera que la articulación del hombro. Y es justamente por pues, el soporte que tiene cada hueso. Aquí en la porción intermedia, aquí en este punto, voy a poner negro. Ahí ese puntito va a ser el eje mecánico real del fémur. Ahí mero, ahí es donde se va a hacer el eje mecánico real. Aquí se va a insertar el ligamento redondo del húmero del fémur. Este ligamento redondo va a anclar a el fémur con el acetábulo. La cavidad del fémur es esta, el acetábulo. Y el acetábulo va a tener en su parte anterior esta depresión, o va a tener este espacio, que aquí es donde va a ser más endeble la articulación. Pero en su parte posterior va a ser más fuerte porque tiene toda esta cresta o todo este borde acetabular.
¿Digas? Se agarra mucho del ilion y del isquion. ¿Por qué? Porque, bueno, las teorías del neurodesarrollo y de la ontogénesis nos dicen que el primer paso de locomoción que tiene el ser humano, o sea, de movimiento activo o de movimiento de desplazamiento que tenemos los seres humanos es el gateo. Entonces, cuando la pelvis se posiciona hacia anterior en la posición cuadrúpeda, el fémur va a transmitir la carga aquí, no acá adelante, aquí, en todo el borde. ¿Para qué? Para preparar al acetábulo para cuando se tenga que enderezar y tengamos que pasar a la posición de caballero y a la bipedestación. Ligamento redondo une a la cabeza femoral con el acetábulo. ¿Sabes? Ahorita te veo.